Ya, buenas noches, profesor Liner. El grupo de hoy vamos a presentarle la comparación de los modelos estáticos y dinámicos. Nuestro grupo es integrado solo por dos personas, mi compañero Roberto Rubín de Celis y quien le habla, Jimmy Carpio Salazar. Nosotros estamos utilizando esta modalidad porque nos parece que es una modalidad un poco más directa y un poco más gráfica para poder mostrar lo que hemos trabajado en los distintos programas de la computadora. Asimismo, bueno, comenzamos, ¿no? Nosotros hemos trabajado en una primera parte un análisis estático de una estructura en función de distintos parámetros que usted nos indicó. Por ejemplo, tenemos para la longitud 1, 5 metros, para la longitud 2, 6 metros, para la longitud 3, 4 metros. Es decir, nuestra sección es una sección regular, es una sección, por así llamarlo, rectangular. Nosotros hemos procedido según la norma de 0.30 para calcular la fuerza sísmica según distintos parámetros tales como los factores de zona, en función de Arequipa, zona 4, Z igual 0.45, factores de vivienda y factores que nosotros ya hemos tocado en la teoría. Entonces, esto no lo consideramos, no le vamos a dar mucha más importancia, porque nosotros ahora queremos más que todo hacer la comparación del análisis estático, pero de todos modos vamos a comentarle alguna parte de los cálculos, algunas muestras de los esfuerzos mostrados, de los esfuerzos obtenidos en el procedimiento. Ahora, este es el primer trabajo que nosotros le presentamos. Ahora, como les estaba comentando, esta va a ser una comparación de los modelos estáticos y dinámicos que realizamos en clase y los que hemos realizado por nuestra cuenta. Se va a considerar tres modelos estáticos: el ya conocido, el modelo general, el modelo ortogonal y el modelo agrietado, la sección agrietada. Y asimismo los modelos dinámicos, un modal espectral, un modelo ortogonal utilizando la dinámica y un modelo sección agrietada igual en un estado dinámico. Bueno, para comenzar el análisis estático, nosotros hemos calculado las distorsiones en los distintos niveles, bueno, en función de las deformaciones. ¿Listo? Nosotros hemos obtenido ciertas fuerzas, las fuerzas máximas, las axiales en la primera planta, las fuerzas cortantes y asimismo los momentos. Obviamente esto se calcula para los dos estados, para el eje X y el eje Y asimismo nosotros obtenemos una tabla. Acá está. Una tabla en la cual podemos ver las fuerzas axiales máximas en cada sentido para el sismo X y el sismo y para la cortante y el momento máximo. Ahora, como nosotros sabemos, en el caso de un modelo estático, nosotros consideramos la fuerza sísmica totalmente en un solo sentido y luego evaluamos la fuerza sísmica totalmente en el otro sentido. Ahora, para el análisis ortogonal estático, nosotros calculamos lo mismo, distorsiones, según cada nivel, según las deformaciones, dependiendo del sentido en el que le estamos colocando la fuerza. Ahora, antes de continuar, hacemos esta recapitulación para saber que el estado ortogonal es un estado en el cual nosotros le colocamos la fuerza sísmica totalmente en un sentido, adicionándole un 30% de esa fuerza sísmica en el otro sentido, e inversamente para el otro caso, para el sismo en el otro sentido, valga la redundancia. Asimismo, nosotros obtenemos fuerzas axiales, cortantes y momentos para el sismo X y axiales, cortantes y momentos para el sismo Y. Ahora, como podrá apreciar, nosotros podemos de acá deducir cuáles son los esfuerzos máximos en cada uno de estos estados que nosotros analizamos y que nos entrega el SAP. Ahora, nosotros en este modelo tenemos igual una axial máxima, un cortante máximo y un momento máximo para cada sentido. Más adelante, en el momento que nosotros ya realizamos las comparaciones, nosotros vamos a mostrarle ya los valores y vamos a conversar un poco más de ello. En el caso de la sección agrietada, en este caso sección agrietada estática, nosotros hacemos una modificación en la inercia, una inercia de 0,8 para las columnas, o sea, una reducción de la inercia de 0,8 y 0,5 para las vigas. Asimismo, esto se trabaja en función del análisis estático general. Y bueno, como parte del procedimiento nosotros obtenemos distorsiones. Más adelante igual le vamos a comentar acerca de estas distorsiones. Y asimismo, en base a algunas deformaciones, bueno, calculamos estas distorsiones, ¿no? Ahora, de todos modos, nosotros calculamos los esfuerzos axiales, el axial máximo, el cortante máximo, los momentos máximos para cada sentido. Esto ya para luego nosotros tener esta tabla. Como le dije anteriormente, más adelante nosotros vamos a poder conversar un poco más sobre cómo va aumentando o va disminuyendo este comportamiento estático del dinámico. Ahora, procedemos a lo que es el análisis estático, el análisis dinámico. Continuando con la exposición, para el análisis dinámico
En este caso, para el análisis en el SAP vamos a utilizar masas rotacionales y traslacionales. Las masas traslacionales se hallan con el peso del piso dividido entre la gravedad, y la masa traslacional, la masa rotacional sería la masa traslacional por las dimensiones al cuadrado, por la suma de las dimensiones al cuadrado entre 12. Es decir, la masa traslacional por la longitud de la dirección en x al cuadrado más la longitud de la dirección en y al cuadrado, todo es entre 12 de nuestro edificio. Hemos logrado obtener las siguientes masas traslacionales, que sería para el piso 1 según el tipo de bueno, y con las masas, procedemos a realizar el cálculo de las masas traslacionales y rotacionales. En este caso tenemos de datos que la longitud en x es de 18 metros y la longitud en y de 14. Como dato tenemos que la gravedad es 9.81 y nuestro periodo es de 0.37 segundos. Para el piso 1 tenemos el peso en toneladas de 170 toneladas fuerza. Entonces procedemos a dividir el peso del piso entre la gravedad y obtenemos la masa traslacional en x de 17.38, al igual que la masa traslacional en y. Y la masa rotacional sería de 753.48. Y así obtenemos los cálculos del primero, segundo, tercero y cuarto piso. Continuando, para nuestro análisis en el SAP necesitamos un factor de escala que se utiliza mediante la fórmula de sus por la gravedad entre RZU, S por la gravedad entre R, del cual obtenemos como resultado que es 0.5794. Esto nos va a servir para introducirlo en nuestro espectro en el análisis del SAP. Asimismo, para el tipo de suelo que es intermedio, tenemos que nuestros intervalos entre la platea y la longitud donde la aceleración desciende es de 0.6 y 2, es decir, el T sub L y el T sub P. Así es como obtenemos nuestro cuadro modal espectral, y del cual obtenemos las siguientes distorsiones. Esto es considerando nuestro análisis general. Tenemos las distorsiones en el eje X, eje Y, y nos da que solo cumple para el cuarto nivel. En los demás niveles las distorsiones son mayores. Podemos obtener también una diapositiva, la de los modos. Aquí está. Allá. Y así también obtenemos el periodo, y sabemos que el periodo debe ser el 90% de la masa participativa en cada eje. En este caso, podemos corroborar que nuestro periodo es mayor en el modo 3. En clases teóricas dijimos que, según un cuadro, podemos saber que para edificios de 4 niveles, el modo en el cual nuestro edificio debe estar es en el 3. Eso significa que nuestro análisis en el SAP es correcto. Continuando con la exposición, podemos verificar nuestras fuerzas axiales mayores, cortantes y momentos en cada sentido, que sería en X y en Y. Aquí tenemos la otra y el momento. Así obtenemos el cuadro del modelo empotrado, es decir, del modelo general de nuestro análisis dinámico, donde tenemos las fuerzas en cada sentido. Posteriormente vamos a mostrar los cuadros comparativos, en el cual podemos ver qué diferencias hay. Este es el análisis ortogonal dinámico. Lo único que se hace acá es aumentar a cada eje el 30% de la masa participativa. Y al igual que en los otros obtenemos las distorsiones. También coincide que nuestro modo del edificio es el número 3, y obtenemos las fuerzas cortantes, axiales y momentos, al igual que en el otro sentido. Y finalmente tenemos las fuerzas. Un poco antes de continuar haciendo el análisis de sección agrietada en el estado dinámico, hay que acotar que en el momento de los cálculos, los modos de
el modelo dinámico y el modelo ortogonal nos han dado modos similares. Bueno, los modos son iguales, ¿no? Del 1 al 12, pero nos ha dado periodos iguales para cada modo. Más adelante en el cuadro comparativo vamos a conversar un poco más de eso. Bueno, tenemos el análisis de selección agrietada dinámico. Igualmente nosotros calculamos las distorsiones en función de los desplazamientos. Algo que no hemos acotado es lo siguiente, que nosotros tenemos los desplazamientos se repiten en distintos puntos debido a que el elemento no solo está rotando, sino también se desplaza. Es decir, los nudos A y D tienen un mismo desplazamiento para un mismo eje. Por lo tanto, para que más o menos tengamos un poco de noción, esa es la distribución en la que nosotros consideramos A, B, C y D, y es por ello que acá en los nudos nosotros consideramos de esta forma, esa notación. No se notaba por la imagen. Bueno, continuando. Como les dije anteriormente, los periodos y en el caso de los modos para los dos anteriores casos dinámicos coincidían, pero en este caso varía. Eso tiene una connotación, una deducción que nosotros hemos hecho y que más adelante se la vamos a comentar. Asimismo, nosotros vemos la suma de masas, o sea, el porcentaje de masas participativas, y nosotros debemos, según la teoría, aceptar que el modo predominante es aquel en el que el 90% de la masa participativa está en dicho modo. En este caso, en el modo 2, bueno, en ninguno de los dos casos cumple, pero en anteriores casos había, valga la redundancia, casos en que solo en uno de los sentidos cumplía más del 90%. Eso no quiere decir que tenemos que usar ese nodo. Para que nosotros podamos usar ese modo de vibración como el modo predominante, nosotros debemos asegurarnos que el 90% de masa participativa se presente en ambos ejes. Bueno, también como parte del proceso mostramos los esfuerzos máximos en cada uno de los elementos. Estos tres primeros son en el eje X y los otros tres en el eje Y, para luego tener un cuadro en el cual podemos mostrar los esfuerzos máximos, los esfuerzos axiales, cortantes y los momentos para cada eje. Ahora, en cuanto a los cuadros comparativos, hablaremos lo siguiente. Bueno, para continuar nosotros tenemos la comparación de los desplazamientos estáticos y dinámicos, pero antes de eso, como se indicó como parte de este trabajo, no tenemos que hacer una corrección de los cortantes dinámicos, pero vamos a indicar cómo se hace más o menos una corrección. Entonces para ello, Roberto más o menos va a explicarlo, un alcance de lo que es esto. Bueno, para eso tenemos esta pequeña presentación, donde podemos ver en el análisis dinámico general que en el sismo en X tenemos todos los cortantes en el primer piso, en estos pisos y acá, en diferentes planos, y el cual podemos tener la suma en el primer piso de todos los cortantes. Esto nos da un total de 58.86 toneladas fuerzas. Este es para el estado dinámico, ¿no? Este es para el estado dinámico, exacto. Y en el cortante en la base hallado mediante la fórmula del estado estático, que sería de la S030, de la norma S030, nos daba como cortante resultado 98.38, pero es una... Bueno, y el cortante en la base, que lo hemos hallado del modelo estático, que es 0.8, el cortante sería una reducción. Para el edificio regular, en todo caso nos sale 78.8. Ahora, cabe resaltar que en el caso que nuestro edificio haya sido irregular, nosotros debemos haber usado un coeficiente de reducción de 0,9. Pero en este caso, bueno, utilizamos el 0,8 por, como dijo mi compañero Roberto, nosotros tenemos un edificio regular. Bueno, con eso podemos verificar que nuestro cortante en la base es mayor a nuestro cortante dinámico. Eso significa que necesita la amplificación de las cargas. El factor de amplificación es la división del cortante de la base entre el cortante dinámico. Esto nos da un factor de 1.33. Al igual que en el sismo en X, se comparó lo mismo en el sismo en Y nos dio un factor de amplificación parecido, que es de 1.357. Bueno, añadiendo un poco más a la explicación de mi compañero Roberto, es importante también saber que este factor de amplificación también tiene un factor de reducción, que es igual que en el caso de los cortantes.
igual 0,8 para edificios regulares y 0,9 para edificios irregulares. Ahora, como se dará cuenta usted, profesor, nuestro cortante en la base es superior al cortante dinámico, y lo que se debe cumplir en estos casos es que el cortante estático sea igual al cortante en la base. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que llevar este valor de 58 hasta 78, por lo cual necesitamos ese factor de amplificación. En este caso, en este proyecto, nosotros no estamos considerándolo porque no estamos haciendo esta corrección, pero cumplimos con acotar esta parte. Bueno, continuando, nosotros tenemos un cuadro de comparación de los desplazamientos estáticos y dinámicos. Como se habrá podido dar cuenta, nosotros tenemos, según los pisos, piso 4, piso 3, piso 2, piso 1, porque nuestra edificación es de 4 pisos, valga la redundancia, tenemos los 3 estados estáticos y los 3 estados dinámicos. Para ello hemos considerado las deformaciones. No hemos considerado las distorsiones porque nos parece que es un poco más claro mostrar las deformaciones. Ahora, como sabemos, nosotros tenemos dos deformaciones en un solo sentido por eje. Por lo tanto, nosotros estamos calculando un promedio para cada uno de los valores para más adelante hacer una segunda corrección. Ahora, avanzamos. En el caso de la comparación de esfuerzos estáticos y dinámicos, como le comenté en un comienzo, nosotros estamos realizando también un cuadro en el cual podemos ver los 3 estados estáticos y los 3 estados dinámicos. Y bueno, nosotros tenemos las fuerzas axiales, cortantes y momentos para los 6 estados que nosotros hemos evaluado. Ahora, a simple vista nosotros podemos ver que en comparaciones para el mismo tipo de análisis, pero en estado dinámico y estado estático, nosotros tenemos que los estados estáticos mayormente predominan bajo más o menos un porcentaje de 30%, 40% a los estados dinámicos. Ahora, continuando con la exposición, tenemos un cuadro en el cual comparamos los métodos estáticos y un cuadro donde comparamos los métodos dinámicos. Como podrá observar, nosotros mantenemos una misma tendencia. Eso nos da un buen indicador, eso quiere decir que nosotros estamos yendo por buen camino. Ahora, como podrá observar también, este es un cuadro un poco más gráfico, podemos observar lo siguiente. Bueno, a continuación mi compañero Roberto les dará un mayor alcance acerca de estas comparaciones entre mismos estados, es decir, un estado general estático, un estado general dinámico, un estado ortogonal estático, un estado ortogonal dinámico y un estado de sección agrietada estático y un estado de sección agrietada dinámico. Ya, continuando con la exposición, podemos verificar acá, en el estado general estático vemos una predominancia en cuanto a los desplazamientos, es decir, que hay mayor desplazamiento, como podemos verificar acá, que serían las dos curvas de color rojo, en cuanto al estado general dinámico. Podemos ver acá que hay un promedio en el cual en el piso 4 podemos ver un promedio de 21 centímetros en cuanto a diferencia de desplazamientos, es decir que hay mayor desplazamiento. Así va disminuyendo poco a poco hasta el piso 1. Pero podemos deducir que en el estado dinámico los desplazamientos son menos, al igual que en el análisis ortogonal. Bueno, en este caso podemos ver que las 4 curvas tienen la misma tendencia, y al igual que en el anterior estado, vemos que hay mayor desplazamiento en el análisis estático ortogonal que en el ortogonal dinámico. Aquí tenemos un promedio entre las deformaciones, entre los desplazamientos que hay por cada nivel. En el caso de sección agrietada, igual mantenemos una misma constante, como dijimos anteriormente. Ahora, para hablar un poco más de sección agrietada, nosotros utilizaremos más que todos los comentarios acerca de modos, pero en este caso nosotros podemos decir que también existe cierta variación, pero es una variación constante en ambas curvas. Es decir, que mantenemos una misma constante, una misma tendencia de las curvas, pero obtenemos valores de desplazamientos distintos. Más adelante, en la comparación de modos, podemos conversar un poco más acerca de esto. Como le dije anteriormente, nosotros tenemos un cuadro comparativo de los esfuerzos. En este caso, estos esfuerzos son los esfuerzos estáticos y estos son los esfuerzos dinámicos. Ahora hemos considerado solo en este cuadro lo que es fuerza axial y fuerza cortante, debido a que estas son fuerzas internas y debido a que estas fuerzas mantienen una unidad distinta a la unidad de momentos. Nos complicaría pretender utilizar un gráfico donde estén los 3 elementos debido a que no son unidades iguales.
En todo caso, nosotros, como le dijimos, podemos observar que existe menores esfuerzos en el caso de dinámico para los tres casos. Tomando algunos ejemplos, por ejemplo, la carga axial en el caso de sismo en Y va de más o menos 22 toneladas y se reduce hasta 12 toneladas, o sea, más o menos un 40% de reducción. Ahora, esto se puede notar un poco más en los gráficos. En cuanto a lo general estático y general dinámico, nosotros podemos observar el sismo en X y el sismo en Y asimismo podemos ver esa tendencia, cómo disminuye. El sismo, lo que ustedes pueden ver de color azul son las cargas axiales y lo de naranja son las cargas cortantes. Y como podemos ver hay una reducción. Esta tendencia igual se reduce para el caso de la comparación de momentos. Como le dije, los momentos son entidades que tienen unas unidades distintas, por eso lo hemos considerado separado. Para ello igual tenemos nuestras cargas estáticas, nuestras cargas dinámicas y podemos hacer también una comparación. Tomando por ejemplo, en el caso de sección agrietada del sismo en X, el momento por el sismo en X, 21,66 y en el otro caso, en el caso dinámico, 10 toneladas por metro. Igualmente tenemos gráficas en las cuales podemos observar esta tendencia a la disminución. En el caso de sismo en X, para el caso de estático general y dinámico general, igual para todos los casos podemos ver una reducción. Ahora, como dijimos anteriormente, en cuanto a comparación de modos, nosotros podemos, sabemos según la teoría, que los modos son formas de vibrar de la estructura. Eso quiere decir que la estructura tiene muchas formas distintas de vibrar. No quiere decir exactamente que, digamos, si nosotros tenemos o sabemos que el modo predominante de una estructura es la traslación, la estructura solo se va a trasladar, o si solo es la torsión, solo se va a torcer. Eso quiere decir más o menos que si nosotros tenemos 12 modos, que la estructura se va a complementar de tal forma que va a tener una forma de vibrar no totalmente definida, pero sí con algunas tendencias a ser distinta a otra en alguno de los modos. Ahora, esto depende del porcentaje de masa participativa. En el caso de la teoría nos indicaba que el 90% de la masa participativa debe estar presente en ese modo en los dos sentidos para que nosotros podamos considerar ese modo como modo predominante. Ahora, en el caso de los modelos modal espectral o el estado general dinámico y el ortogonal dinámico, nosotros hemos obtenido mismos periodos para los mismos modos. ¿Esto qué quiere decir? Ahora, conversando con mi compañero Roberto, nosotros llegamos a la deducción que el modo de vibrar, asimismo por lo que hemos aprendido en algunos cursos, nosotros sabemos que depende de la masa y de la rigidez del elemento que lo sostiene. Ahora, en este caso, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de variación en la masa ni ningún tipo de variación en la rigidez. Nosotros solo estamos considerando las masas participativas en el elemento. Eso quiere decir que nosotros no hemos variado nada en el elemento por sí. Por esa deducción nosotros aducimos que la vibración debe ser la misma en los dos casos, a diferencia de la sección agrietada, en la cual nosotros variamos la inercia de distintas secciones. Por lo tanto, nosotros variamos también lo que viene a ser su masa, la masa que estamos considerando para el elemento. Y asimismo, al hacer un elemento que tiene menos masa, debe tener periodos mucho más grandes. Es por eso que en este caso, en los casos de la estructura que evaluamos, la sección agrietada tiene una ligera mayor periodo de vibración que los otros casos. Eso también lo podemos observar acá en este cuadro de barras, un cuadro histerético en el cual podemos ver más o menos que en el celeste y plomo, en los dos primeros casos, dinámico general y el ortogonal, tienen una misma tendencia, son totalmente iguales, y en el caso de la sección agrietada siempre es superior, como podrá observar en todos los casos. Ahora, nosotros debemos prestarle mucha atención a este modo 3 porque según el cuadro dado en teoría para la revisión de los municipios, deberíamos tener esa tendencia que el modo predominante debe ser el modo 3, el modo de torsión. Y es algo que ahora vamos a conversar. Ahora, acá está el comentario que les había dicho sobre el porcentaje de masas participativas. Y nosotros tenemos un cuadro en el cual tenemos la suma de los porcentajes según los ejes para los tres estados que nosotros revisamos. Ahora, anteriormente comentamos que en este caso, por ejemplo, el 90% de la masa participativa se cumple en una de las sumatorias de los ejes, pero no se cumple en ambos. Por lo tanto, no se considera aún ese modo como el modo predominante. Se va a considerar recién cuando ambas de las sumatorias de los dos ejes sean superiores al 90% de la masa participativa. Exacto. Ahora, como les dije, el modal espectral o dinámico general con la ortogonalidad son iguales. Entonces, en estos dos casos cumplen exactamente igual. Y en el caso de la sección agrietada también cumple para este caso, para el modo 3. Y bueno, tenemos unos cuadros en los cuales nosotros podemos comparar
Podemos comparar los porcentajes de masas participativas para que se pueda notar un poco más esto del 90%. Ahora, el 90%, como ya sabemos, es el 0,9, y por lo tanto nosotros podemos ver que en el caso del eje Y, de la sumatoria del eje Y, sí cumple para uno de los dos sentidos. Esto es mucho más gráfico y mucho más dinámico para poder entenderlo. Acá nosotros vemos que los dos casos cumplen. Nosotros igual tenemos hemos realizado cuadros para que sea un poco más divertido, más que divertido, más didáctico poder aprender esto y poder tenerlo memorizado y grabado para nuestra práctica profesional. Ahora, sí mismo nosotros tenemos los porcentajes de masas participativas según los modos de vibración en el caso de ortogonalidad. Nosotros tenemos igual el porcentaje del 90%, que es esta línea, superado en los dos ejes. Y para el caso de la sección agrietada, igual en este caso también nosotros tenemos que cumple para el modo 3 en ambos sentidos. En este caso, como habíamos visto, para el modo 2 no cumplía ninguno de los dos. A lo largo de la exposición hemos estado hablando sobre los porcentajes en cuanto a diferencias del modelo dinámico y el general estático. Como podemos concluir que el modelo general estático es en diferencia al porcentaje de dinámico mayor, en un 30 a 40%. Ahora, nosotros también podemos aducir algo bajo los comentarios, porque, o sea, obviamente, mediante todo el proceso de aprendizaje, es bueno preguntar y comentar con otras personas que ya tienen mayor experiencia. Y en nuestro caso, nosotros conversamos con el ingeniero Enrique y él nos comentaba que no considera que sea tan eficiente el caso de la norma 030 o incluso el ortogonal, porque demandan incluso porque tienen mayores demandas de esfuerzos internos y momentos, entonces demandan mayor cantidad de material, por lo cual no son tan eficientes. Pero asimismo nos comentó que la norma rusa tenía una metodología similar a lo que sería lo de sección agrietada, debido a que hacen cierta reducción de la inercia del elemento. Eso quiere decir que el elemento tiene mayor tendencia a desplazarse y por lo tanto, más que requerir mayor material, nos da cierto factor de seguridad que nos va a permitir que la estructura tenga un mejor comportamiento ante eventos sísmicos. Y bueno, como última conclusión, nosotros también podemos comentar acerca de que nosotros, bajo nuestra condición, bajo lo que nosotros hemos estado practicando y aprendiendo, consideramos que los casos que deberían considerarse más podría ser el ortogonal, debido a que este no solo atribuye una traslación al elemento, como el caso de la norma de 030, en la cual nosotros colocamos la fuerza total o colocamos que el movimiento debido a la masa del elemento solo se da en un solo eje y no en ambos, como es lo normal, y la rotación del elemento dependería solamente de la excentricidad. En nuestro caso nosotros consideramos que el ortogonal es un poco más correcto, debido a que otorga cierto porcentaje, lo cual induciría cierta rotación en el elemento, lo cual nos da mayores alcances y nos permite tener un mayor rango, un mayor intervalo de seguridad en lo cual sería de rotación. Asimismo, nosotros consideramos que la reducción de la inercia en los casos de secciones agrietadas también es importante, porque nos da una aproximación a que la estructura tiende a ser un poco más que decir que la estructura es dúctil, podemos decir que la estructura va a tender a tener una mayor deformación, lo que nos implicaría que deberíamos tener mayores consideraciones en cuanto al cálculo a dichas deformaciones, y lo que nos implicaría que tengamos también un mayor rango de seguridad. Pero como dijimos anteriormente, esto depende mucho de la experiencia del profesional, la norma que se esté aplicando en la zona que se esté trabajando, y bueno, criterios adicionales de zona o criterios adicionales de la experiencia en la cual el profesional se ha estado desenvolviendo. Y bueno, esta ha sido nuestra exposición. Esperamos que haya sido interesante para usted, y de todos modos, el día que nos encontremos en la universidad para poder exponer, nosotros vamos a exponer un poco más de esto y vamos a pulir también un poco más nuestra exposición para poder hacerla también un poco más dinámica siempre, un poco más recreativa. Entonces, muchas gracias, profesor, por el tiempo que nos está tomando para atender esta exposición, y ya nos vemos muy pronto en la universidad.